Hola, ya estamos listos para volver a casa. Por disposición oficial, tenemos que tomar algunas medidas de bioseguridad. Lava tus manos constantemente. Deberás portar careta y tapabocas durante toda la reunión. Respeta la sana distancia. Después del servicio, tendrás que desalojar las instalaciones lo antes posible. Si has estado en contacto con alguien con síntomas o tú mismo los tienes, te invitamos a ver la transmisión online. Menores de 15 y mayores de 65 años tomarán el servicio online. Estamos felices de volver a verte. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya.
muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. El libro de Jonás. Y la palabra que vamos a estudiar en esta mañana es: cuando Dios te da otra oportunidad. Así se llama el tema para hoy. Cuando Dios te da otra oportunidad. Y bueno, voy a ir leyendo por partes conforme vayamos avanzando en la enseñanza. Vamos a ir leyendo, porque realmente voy a ocupar casi todo el libro. Entonces voy a ir leyendo por secciones, por favor. Y quiero empezar con la primera lectura. Está en el capítulo 1, del 1 al 3. Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así la palabra: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le habla al profeta Jonás y le da una instrucción. Dios le da una tarea, un llamado que cumplir. Y el llamado que le da es que fuera a predicar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad llamada Nínive. Nínive era una gran ciudad y era una ciudad conocida por su crueldad. Nínive era un pueblo muy sanguinario. Ellos eran una nación guerrera, y cuando ellos vencían a un pueblo, se ensañaban con ellos. Ellos disfrutaban con causarle daño, con lastimar a las personas que ellos vencían. Así que Nínive era una ciudad sanguinaria, famosa por su crueldad. Nínive era una amenaza para el pueblo de Dios, para Israel. Y cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicar un mensaje de arrepentimiento para que no fuera destruida, obviamente a él no le gustó esa tarea, ¿verdad? Él no quería, él no pensaba hacer eso. Y dice la Biblia que él huyó de la presencia de Jehová. Huir de la presencia de Jehová quiere decir que tú no quieres, que tú te niegas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Cada vez que Dios es claro contigo y te dice que hagas algo, te manda algo, y tú sabiéndolo, tú entendiendo lo que Dios te pide, tú dices: no lo quiero hacer, eso no lo voy a hacer, no, eso sí que no. O sea, tú te resistes, tú intencionalmente, porque no eres ignorante, ¿eh? Una cosa es que no sepas y otra cosa que sepas. Y tú intencionalmente te niegas a seguir la voluntad de Dios, entonces tú estás huyendo de la presencia de Dios. Tú estás queriendo escapar de lo que Dios tiene para tu vida. Y entonces viene la pregunta que podemos hacernos: ¿por qué nosotros los cristianos huimos del propósito de Dios? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? Cuando yo estaba preparando el mensaje me vino esa pregunta. ¿Por qué huimos de la voluntad de Dios? ¿Por qué muchas veces cuando Dios nos habla, cuando Dios nos señala el deseo de su corazón para nuestra vida, por qué muchas veces, al igual que Jonás, huimos, nos resistimos, nos negamos
a obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, a veces huimos de la voluntad de Dios porque son totalmente opuestos o contrarios a lo que nosotros queremos. A veces cuando Dios nos habla, nos pide que hagamos algo, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos o pensamos. Y entonces hay un choque, ¿verdad? Hay un conflicto entre lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros queremos realmente. Cuando una persona viene a pedir un consejo, yo me doy cuenta que la mayoría de las veces no viene a pedir un consejo. La mayoría de las veces la persona ya tomó una decisión, la persona ya eligió su camino. Lo que la persona quiere escuchar es que uno le diga lo que él ya decidió. Si uno le dice, oye, me parece bien, creo que es la voluntad de Dios, se alegra. Ay, gracias. Es usted el mejor pastor que hay. Pero si escucha que le dice uno, creo que esa no es la voluntad de Dios para ti, se enoja. Busca otra iglesia, ¿verdad? ¿Por qué huimos de la voluntad de Dios? Pues porque a veces no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos. Jonás no quería que Nínive fuera perdonada. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera y Dios tuviera misericordia de ellos. Jonás lo que quería es que Dios destruyera a Nínive. Así que dice, para evitar que se vaya a salvar, para evitar que Dios la perdone, pues mejor me voy por otro lado, que nadie le predique para que así la destruyan, ¿verdad? Entonces, muchas veces huimos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, porque no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero. Los caminos de Dios a veces nos parecen ilógicos. No podemos entender los caminos de Dios con nuestra mente natural. Muchas veces cuando Dios nos habla, causa confusión en nuestra manera de pensar, porque tú lo ves como, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no entiendo? No entiendo por qué Dios hace eso. Cuando antes de comprar este lugar para construir nuestra iglesia, yo anduve buscando lugares dentro del pueblo, porque en aquel entonces esta era zona deshabitada, no había casas. Y en 2 ocasiones yo encontré un terreno dentro de la zona urbana, y en 2 ocasiones 2 profetas diferentes me dijeron que no era el lugar que Dios quería para construir la nueva iglesia. Y las 2 veces yo me enojé. Las 2 veces yo me sentí como, bueno, pues ni siquiera han visto el terreno, ni siquiera lo conocen y dicen que ese no es. O sea, yo me reaccionaba ofendido porque Dios decía que ese no era el lugar. La segunda vez que me dijeron lo mismo, que ese lugar que yo había escogido no era, perdí la paciencia, ¿verdad? Y le dije al profeta y entonces, ¿dónde Dios quiere que yo lo haga, verdad? Ya busqué en 2 lugares y me parecen lugares buenos, bonitos, bien ubicados, y Dios dice que no. ¿Y dónde quiere que yo lo haga, verdad? Y entonces me contestó, me dice el Señor que busques fuera de la zona urbana. Y cuando yo vi eso dije, pero ¿cómo voy a comprar un terreno fuera de la zona urbana? Si no hay servicios, no hay caminos, no hay luz, no hay agua. O sea, ¿cómo comprar un terreno para construir una iglesia cuando los servicios básicos, los servicios elementales no existen? Y yo me enojé, ¿verdad? Y ese día fui a la casa porque fue después de un culto.
Y me fui a la casa y me dice mi esposa, ¿vas a comer? Le dije, no, no tengo hambre. Hoy no tengo ganas de comer. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? Te veo que estás molesto, ¿qué? Y le dije, es que no entiendo, no entiendo. Esto que me dijeron es algo que para mí no tiene lógica. Y me dice, ¿y qué te dijeron? Y ya le platiqué. Entonces ella solo me dijo, bueno, pues hazle caso a Dios, me dice. Dios sabe lo que hace. Tú no lo sabes, pero Él sí. Y en vez de consolarme, más me enojé, ¿verdad? No entiende ella, ¿verdad? No entiende que no hay caminos, no hay luz, no hay agua y eso. Luché varias semanas hasta que al final determiné que iba a obedecer, ¿verdad? Entonces a veces huimos de la presencia, huimos de la voluntad, huimos de los propósitos de Dios porque no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros queremos, porque no nos suena lógico lo que Él nos pide. Y muchas veces la reacción que tenemos es la misma que tiene Jonás, que él huyó de la presencia de Dios. Como comentario, decirles que de donde estaba Jonás, él dice que bajó a Jope y de Jope partió a Tarsis. De Jope a Nínive habían 800 kilómetros de distancia, ¿sí? Más o menos como de aquí a Puebla, un poquito más, cerca de la Ciudad de México ya. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, él se va a Tarsis o quiere viajar a Tarsis. Y para llegar a Tarsis tenía que recorrer 5,000 kilómetros. Si iba a Nínive, iba a recorrer 800 kilómetros. Se fue a Tarsis huyendo de la presencia de Dios y tenía que recorrer 5,000 kilómetros. ¿Verdad? Y a veces nosotros escogemos lo que parece más razonable cuando es la ruta más difícil, más complicada, que más problemas vamos a tener. Entonces él huye de la presencia de Dios. Quiero que sepan que cuando nosotros decidimos no seguir la voluntad de Dios, cuando nosotros nos determinamos en hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor, siempre vamos a sufrir graves consecuencias. Siempre. Cada vez que tú huyas de la voluntad de Dios, cada vez que tú te alejes de los propósitos que Él ya te dijo para tu vida, tarde o temprano, algunos tarda, porque algunos tienen 2 años que se apartaron del propósito de Dios y dicen, mira, a mí no me ha pasado nada, pero es que no es de 2 años nada más, espérate, en algún momento puede llegar, ¿verdad? La situación difícil, siempre vamos a tener graves consecuencias. No solamente nosotros, si nosotros huimos de la voluntad de Dios, la gente que esté a nuestro alrededor también va a ser afectada. Tu familia, tus seres queridos, las personas que quieran ayudarte en lo que tú quieres hacer, también serán afectados. También van a sufrir consecuencias. Eso le pasó a Jonás. No podemos leer la historia, pero él huyendo, viene una tempestad en alta mar y fue una pérdida muy grande para esa compañía, ese barco. Tuvieron que tirar toda la carga, todo el cargamento, toda la mercancía, tuvieron que lanzarla al mar. Y cuando eso no había seguro, ¿verdad? No estaba asegurada la mercancía. Así que fue una pérdida económica muy grande y iban a morir también, hasta que al final Jonás confesó que estaba huyendo. Él lo dijo a los marineros, yo estoy huyendo de la voluntad de Dios. Y ellos se asustaron. Y al final él pide que lo lancen al mar y lo lanzaron al mar y el pez se lo tragó, ¿verdad? Entonces, si tú le das la espalda a la voluntad de Dios, puedes sufrir graves consecuencias. El resultado es que él acaba dentro del vientre de un gran pez. Durante 3 días, él estuvo
en angustia, en oscuridad, en temor, en soledad, condenado a morir en ese lugar tan terrible. No solamente podemos imaginarnos, pero ha de haber sido algo terrible para él esos 3 días encerrado en el vientre del gran pez. Cuando él está ahí, él se arrepiente. Él se arrepiente de todo corazón. Él le pide perdón a Dios por haberle dado la espalda a su voluntad. Él le pide a Dios una nueva oportunidad. Y sabe, cuando uno se arrepiente verdaderamente, Dios nos escucha. Y la Biblia dice que cuando él invoca el nombre de Dios con humildad y arrepentimiento, Dios le da una orden al gran pez que regrese a la orilla y que expulse a Jonás de su vientre. Y él milagrosamente sale con vida de esa experiencia. Él recibió otra oportunidad. Creo que muchos de los que estamos acá, Dios nos ha dado otra oportunidad. Estos tiempos han sido muy difíciles. Hay familias que han sufrido no una pérdida, sino varias pérdidas. Hay personas que en esos meses han padecido mucho. El hecho de estar vivo, el solo hecho de estar vivo, es una nueva oportunidad que Dios nos está dando. El día de ayer yo estaba hablando con mi hija por mensaje, por WhatsApp, y estábamos hablando, le pregunté cómo estaba, ya estuvimos un rato platicando. Ya cuando terminamos de platicar, yo puse la foto de su estado de WhatsApp y vi la foto de mi hija. Y cuando yo estaba mirando su foto, de pronto fui muy consciente de la oportunidad que Dios nos ha dado como familia de tener vida. Yo fui muy consciente de que puedo tener a mi esposa, puedo tener a mi hija, y entiendo que es una oportunidad de parte de Dios para nosotros como familia. Quizás algunos que están aquí no han sido tan bendecido o afortunado, pero si tú tienes vida, Dios te está dando una nueva oportunidad. Sería lamentable, sería triste que tú recibas una nueva oportunidad y tú la desperdicies y tú no sepas qué hacer y tú sigas cometiendo los errores o sigas viviendo como lo hacías antes de esta oportunidad que Dios te da. Así que si tú has recibido una segunda oportunidad o una nueva oportunidad, ¿qué debemos hacer si Dios nos da esa nueva oportunidad? Lo primero que tenemos que hacer está en el capítulo 3 del 1 al 4. Capítulo 3 del 1 al 4 dice así, escuche. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si Dios te da una segunda oportunidad, lo primero que debemos hacer es empieza a cumplir su voluntad. Involúcrate en su propósito.
Dice, vino la segunda vez la palabra de Dios y fue la misma palabra de la primera vez. No hubo cambio. No hubo cambio. La misma instrucción. Quiero que vayas a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento. Pero en esta ocasión, Jonás, al recibir una nueva oportunidad, él dijo, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí voy a cumplir lo que Dios quiere de mí. Y dice, se levantó, estuvo dispuesto, se determinó a hacer lo que Dios le pedía. Ya no puso peros, ya no luchó contra Dios. Él dijo, si esa es tu voluntad, entonces voy a poner manos a la obra. Entonces me voy a enfocar en cumplir con tu propósito. Esa palabra dice levantar, quiere decir cumplir o llevar a cabo. Lo hizo conforme a Dios le ordenó, tal y como Dios se lo pidió. Creo que si recibimos una nueva oportunidad, es tiempo de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No dejes que pasen los días. El error que tú puedes cometer, porque eso ha pasado a muchos, que de pronto Dios le da una nueva oportunidad y entonces dice, voy a hacer tal cosa, pero lo voy a hacer después, pero voy a esperar, pero, sí lo van a cumplir, pero ellos quieren dejar pasar un tiempo para poder hacerlo. Y sabe, eso es algo que es riesgoso, porque si tú has vivido esa experiencia, es que cada día que pase sin que tú pongas manos a la obra, cada día se dará más difícil obedecer. Si tú lo vas alargando, si tú le vas dando tiempo cada día que vaya pasando, tú vas a ir perdiendo el ímpetu, el ánimo, la determinación. Me gusta de la respuesta de Jonás que dice, y él se levantó. Cuando él salió del vientre del pez, si usted lee el capítulo 2, dice que había algas, nosotros le llamamos sargazo, andaba lleno de sargazo por todos lados, ¿verdad? Y cuando él salió, Dios le dice, Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive. Y dice, y él se levantó. Él no dijo, bueno, como estoy traumado, voy a ver que me ministren y después cuando yo sane, cuando yo quede bien, iré a... No, dijo, voy a ir, no voy a hacer que me vuelva a tragar el pez, mejor obedezco, ¿verdad? Mejor de una vez voy a... No quiere decir que no se asió, que no se bañó, ¿verdad? Pero sí él se aplicó en hacer lo que Dios le mandó. Si Dios le ha pedido que haga algo, si Dios le ha dicho que haga algo, le digo, obedezca lo más pronto posible. Obedezca lo más pronto posible. El error de muchos es posponer las cosas. No es tiempo para posponer las cosas. Si Dios ha sido claro contigo, si Dios ya te señaló su voluntad, si Dios ya te pidió que hagas algo, hazlo. Ya. Algunos dicen, pero es que ahorita no tengo la forma, no tengo el dinero. Yo te digo, muévete, y cuando Dios vea que tú te dispones, cuando Dios mire tu corazón dispuesto a hacer su voluntad, Dios va a obrar a tu favor. Es tan importante eso. Uno de mis cuñados, él estuvo al borde de la muerte. Él literalmente, Dios lo rescató de la muerte. Y él, después Dios le dio una palabra que iba ya a retirarse de la empresa donde él trabajaba. Y la instrucción de Dios fue que cuando él se retirara de esa empresa, que él abriera una tienda de abarrotes, como un mini súper, algo así.
Y así como Dios dijo, así pasó, y a él le dieron su retiro, le dieron su dinero. Él tenía el dinero, pero lo pospuso, ¿verdad? Dijo, bueno, después lo hacemos, vamos a hacer primero otras cosas. Y bueno, lo pospuso. El resultado fue, uno, que se gastó todo el dinero, ¿verdad? Y dos, que terminó trabajando en un lugar donde Dios no quería que trabajara, porque Dios ya había sido claro con él. Y empezó su sufrimiento, empezó su peregrinar, empezó su quebrantamiento. Hace unas semanas atrás, él me llamó porque se quedó sin trabajo y estaba pasando una situación muy difícil, estaba pasando una situación complicada de cómo va a sostener a su familia, y pidió una consulta profética. Y entonces el Señor le dijo, yo ya te dije lo que vas a hacer. Tú vas a abrir una tienda de abarrotes en tu casa. Te lo vuelvo a repetir, así como a Jonás, te lo vuelvo a repetir. Ahora, el punto es que la primera vez cuando se lo dijo Dios, él tuvo el capital para hacerlo. Ahora que Dios le dijo, ya te dije lo que vas a hacer, él ya no tenía. Ya no tenía dinero. O sea, humanamente era más favorable que él lo hubiera hecho cuando tenía el dinero en sus manos, que esta segunda vez que no tenía nada. Pues la cuestión es que mi hermana me llamó a los pocos días y me dijo, mi esposo agarró la palabra. Él ya está preparando acá al frente, está trabajando, está arreglando para hacer el negocio. Ya fue a preguntar los permisos, ya fue a ver los proveedores y todo. Y me dice, pero ahora no tiene dinero, dice, pero lo está haciendo. Y le dije, déjalo, si él lo está haciendo, si ese es el deseo de obedecer a Dios, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar para que eso se lleve a cabo. Hace unos días atrás me mandaron la foto del lugar y mire, bien surtido. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la primera vez él no dispuso su corazón para obedecer. La segunda vez sí hubo el deseo de obedecer. Así que yo te digo, si Dios te da una nueva oportunidad, tienes que aplicarte a hacer lo que Dios te dijo. En vez de ponerte a ver, pero es que ahorita no, lo voy a hacer creo para diciembre y esto, y empiezas tú ¿verdad? Hay una frase que usan mucho la gente aquí en Lerma, que cuando dice, oye, ¿cuándo vas a hacer tal cosa? Dice, cuando yo me enderece, dice, ¿verdad? Y el problema es que a veces nunca se endereza uno. Mientras uno espere que se enderece, mientras uno espere las condiciones propicias para hacer la voluntad de Dios, puede ser que eso nunca pase. Pero cuando tú dispones tu corazón para obedecer, entonces Dios se encarga de acomodar las cosas, Dios se encarga de abrirte puertas, Dios se encarga de darte los contactos, Dios se encarga de traer la ayuda, Dios se encarga de lo demás, porque lo que Dios demanda de ti y de mí, si Él te da una nueva oportunidad, es que tú te dispongas a obedecerlo, que tú estés listo para responder a su voz. Yo no sé lo que Dios te haya dicho que hagas, pero sí te digo, aplícate. No lo dejes pasar. No dejes que pasen los días o las semanas sin que tú pongas manos a la obra. Si tú eres renuente, si tú eres decidioso para hacer la voluntad de Dios, quedas en peligro de que las circunstancias se tornen desfavorables, se tornen graves para ti y para tus seres queridos. Así que lo primero que hay que hacer, si Dios nos da una nueva oportunidad, es pon manos a la obra, ¿verdad? Haz lo que Dios te dijo que hagas. Aplícate en obedecerlo. Lo segundo que Jonás hizo está en el capítulo 3,
del versículo 4 al versículo 10, capítulo 3 del 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo segundo que hay que hacer si Dios nos da una nueva oportunidad es que debemos ser de bendición para muchas personas. Dice que Jonás obedeció y él fue a predicar a Nínive. Dice la Biblia que Nínive se recorría en 3 días de camino. Según la antigüedad, en un día de camino, una persona recorría de 18 a 20 kilómetros en un día. Entonces se calcula que la extensión de la ciudad era de más o menos de 50 kilómetros. Era una ciudad grande en extensión, 50 kilómetros de largo. Era una ciudad grande en número de habitantes. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Capítulo 4, 11, cuando Dios habla con Jonás. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Dios le dice a Jonás que en esa ciudad habían 120,000 menores de edad, niños pequeñitos, niños de brazo, niños de pecho. Entonces se calcula en base a eso que la población, el número de habitantes de Nínive era de arriba de los 600,000 habitantes. Era una ciudad grande. De la antigüedad, ¿verdad? Estamos hablando de hace miles de años. Era una gran ciudad en población y en extensión. Jonás, por obedecer lo que Dios le dijo, él fue de bendición, no solo para esas 600,000 personas, sino también fue de bendición para los animales, porque si él no hubiera obedecido, aún los animales hubieran sido destruidos. Cuando tú recibes una nueva oportunidad, tu meta es ser de bendición para los demás. Las oportunidades que Dios nos da no es para que nosotros tengamos éxito personal. Si Dios nos ha concedido la vida hasta el día de hoy, si, como en nuestro caso como familia, Dios rescató de la muerte a mi esposa y a mi hija, es para que seamos bendición. No es para buscar nuestro propio bien, no es para pensar en protegernos, sino decir, Dios nos permitió vivir porque quiere que seamos de bendición para otros, porque quiere usar nuestra vida, porque quiere usar
a nuestra familia para ser de bendición para muchas personas. Dios tiene un propósito para tu vida y para tu familia. Dios tiene un diseño para ti y tu casa de que puedan bendecir a muchas personas. Mire, ahorita tú puedes pensar, pero ¿qué puedo hacer yo? Si yo soy solo una persona y además yo no tengo influencia, además yo no tengo recursos, además yo no tengo muchas cosas como para ser de bendición a muchos. Pero lo único que Dios necesita para bendecir a muchas personas es una persona que esté dispuesta a obedecerlo. Quiero darles dos ejemplos diferentes de personas que estuvieron dispuestas a hacer la voluntad de Dios y como resultado de su obediencia, mucha gente fue beneficiada, mucha gente fue bendecida porque ellos obedecieron los propósitos de Dios. Vamos al libro de Hebreos y el primer ejemplo que voy a leer es el ejemplo de Abraham y de su esposa Sara. Hebreos capítulo 11 del 8 al 12. Hebreos 11 del 8 al 12 dice así la palabra. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Israel y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dos hombres mayores de edad, Abraham y Sara, ellos fueron llamados a la edad de 75 años. Ya eran personas adultas, ya grandes de edad. Y uno pudiera pensar, bueno, ¿y esos dos adultos mayores de 75 años, en cómo pudieran bendecir a la humanidad? ¿Ah? ¿Cómo pudieran esos dos adultos mayores, cuando ya están en la decadencia de la vida, llegar a ser una influencia de bendición para muchos? Bueno, aquí dice que porque ellos obedecieron, porque ellos dejaron su tierra, dejaron su cultura, porque ellos salieron en obediencia a lo que Dios le dijo, que a pesar de las circunstancias ilógicas, desfavorables, a pesar de que no había humanamente, no había la manera de que ellos pudieran tener un hijo, ellos le creyeron a Dios, ellos obedecieron a Dios, ellos se determinaron a cumplir lo que Dios les pidió y como resultado de su obediencia dice que miles de personas, millones de personas fueron bendecidas. De ahí dice que su descendencia, porque recuerde que la descendencia de Abraham no solamente son los judíos, ni los árabes tampoco, sino nosotros, los gentiles, los creyentes. En Gálatas dice Pablo que todos los que tenemos fe en Cristo somos hijos de Abraham. Así que gracias a que ellos se determinaron a obedecer, han bendecido a millones de personas y lo siguen bendiciendo hasta el día de hoy. Porque hubo dos adultos mayores que dijeron, Dios quiere que hagamos esto, lo vamos a hacer. Como resultado de su obediencia, tú que estás ahí sentado, eres beneficiado de que ellos obedecieron. Si ellos no hubieran obedecido, ¿qué hubiera sido de nosotros? Ellos no soñaron que su obediencia
que su fidelidad al plan de Dios iba a seguir bendiciendo hasta el día de hoy a miles de personas que creen en Jesucristo. El segundo ejemplo de alguien que se atrevió a obedecer los propósitos de Dios y fue de bendición está en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, pero ahora voy a leer del 23 al 28. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí habla del ejemplo primero de los padres de Moisés. Había un decreto, había una ley en aquel entonces que todo hijo varón que naciera debía de ser asesinado. Si se descubría que una familia escondía a un niño, a un bebé varón, toda la familia iba a ser asesinada. Ellos decidieron arriesgar su vida. Ellos dijeron: no vamos a permitir que nuestro hijo sea asesinado. Ellos lo escondieron, ellos arriesgaron su vida por salvar a ese niño. Ellos no sabían que ese niño iba a ser el libertador de una nación. Que ese acto de ellos, de obedecer a Dios, de preservar la vida de su bebé, estaba haciendo que miles de personas fueran libres de la esclavitud. Se calcula que cuando salieron de Egipto, mínimo salieron 2 millones de personas que estaban esclavas, porque no solo salieron los israelitas, sino muchos otros de otras naciones que habían sido esclavos, también aprovecharon para salir en libertad. Cuando los padres de Moisés obedecieron la voluntad de Dios, no se imaginaron el impacto que Moisés iba a tener. Moisés fue un libertador. Moisés fue un profeta de Dios. Moisés fue un legislador. Los primeros 5 libros de la Biblia, los deuterocanónicos, los libros, de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Y esa bendición nos ha llegado aún a nosotros porque hubo papás que se determinaron a luchar por sus hijos. Si tú eres padre, madre, tienes hijos, lucha por ellos, lucha a favor de ellos, instrúyelos en el camino de Dios. Yo sé que no es fácil instruir a los hijos en el camino de Dios. Yo sé que es difícil que los hijos por naturaleza quieran servir, quieran seguir a Dios. Pero yo te digo, lucha por ellos porque tú no sabes el impacto que ese hijo podría tener para miles de personas. En ese momento tú no puedes entender la influencia que ese hijo o esa hija puede ser para tantas personas. Así que la segunda cosa que debemos hacer, si Dios nos da una nueva oportunidad, es, además de obedecerlo, de hacer lo que Él quiere, es que nos determinemos a ser de bendición para muchas personas. Que tu meta, ahora que Dios nos da una nueva oportunidad, es que otros puedan ser bendecidos a través de nuestra vida. Tu vida tiene un propósito. Tu vida es valiosa a los ojos de Dios.
Tienes una tarea, una misión que cumplir. No importa tu edad, porque puede ser que diga, bueno, eso para los jóvenes. No, no, no. No importa la edad que tengas. Tu vida tiene un gran propósito en Dios. Si tú aprovechas esta oportunidad que Dios te da, tú llegarás a ver cosas maravillosas. Tú podrás tocar vidas que en este momento ni te imaginas. Tú podrás bendecir a familias y serás de alegría y de gozo para muchos. Así que lo segundo que debemos hacer, que Dios nos da otra oportunidad, es ser de bendición para los demás. Y lo tercero que debemos de hacer para aprovechar la oportunidad que recibimos de parte de Dios está en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. Dice así, voy a leer. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima por la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Lo tercero que debemos hacer, que ahora que Dios nos da otra oportunidad, es que debemos entender lo que es la misericordia de Dios. Este último pasaje es muy rico en enseñanza. Hay muchas cosas que podemos aprender de aquí, pero quiero centrarme solo en una específicamente. Tenemos otra oportunidad por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Mi esposa, cuando ella sanó, ella me compartió e incluso lo puso en un versículo que Dios le dio. Porque su pregunta era, Señor, hubo muchos siervos tuyos que enfermaron y murieron, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Y entonces la pregunta de ella era, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y Dios le dio el versículo que dice, porque no es del que quiere, ni del que puede. Dice, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Recibimos una nueva oportunidad por la misericordia de Dios. Ahora quiero que entiendan lo que es la misericordia de Dios. Porque ese cuarto capítulo habla que Jonás, cuando vio que la ciudad se arrepintió, cuando vio que hubo 600,000 convertidos, en vez de alegrarse y de hacer un culto de gratitud, se enojó, ¿verdad? Se enojó Jonás.
Ahí lo dice. Y no crean que se enojó poquito, dice que se enojó en gran manera. Se quedó el hombre furioso porque Dios había tenido misericordia, porque Dios perdonó y le dio una oportunidad nueva a los habitantes de Nínive. Lo que Jonás quería es que Nínive fuera destruida. No le cayó bien que Dios tuviera misericordia de ellos. Entonces Dios, viendo que está enojado, le dijo Dios, le voy a enseñar lo que es la misericordia. Él no ha entendido lo que es la misericordia. Y entonces Dios, como el mejor maestro del mundo, dice, número uno, dice, Dios preparó una calabacera, una planta. Esa palabra preparó quiere decir que ya estaba planeado. Que Dios hizo los planes para que esa semilla estuviera ahí donde estaba el profeta, para que esa semilla germinara, para que esa semilla creciera. Y el resultado fue que al crecer la calabacera rápidamente, se formó una sombra, una enramada, donde él podía estar ahí, resguardarse de la inclemencia del sol. Y él se alegró, ¿verdad? Él cuando vio que creció la calabacera y cuando se metió bajo la sombra y dijo, estoy feliz, gracias Dios mío por haber permitido que crezca esta enramada. Cómo me hacía falta, gracias. Pero dice que Dios preparó a un gusano también. Y ese gusano entró a la raíz, al centro de la planta y empezó a comer. Y el resultado fue que la planta se murió, se secó, dejó de dar sombra. Y cuando eso pasó, Jonás se enojó. Dice que se enojó tanto que cuando Dios le dijo, ¿estás enojado? Dice, estoy enojado hasta la muerte. Dice, o sea, me quiero morir del coraje que estoy haciendo, ¿verdad? Fíjese que la misericordia de Dios no solamente tiene que ver con las cosas buenas. Quiero que entienda eso, por favor. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, no solo hablamos de cosas buenas. En ese ejemplo que Dios le da a Jonás, las cosas buenas fueron que creció la calabacera, la planta, y que le dio sombra. Pero también dice la Biblia que Dios preparó un gusano que no era algo bueno. Dios preparó un viento caliente, ¿verdad? Y eso no era bueno tampoco. Y si leemos en el capítulo 3:2, dice que Dios preparó un pez que se tragó a Jonás. La misericordia de Dios no solamente son las cosas buenas que te han pasado. Porque a veces nosotros pensamos, nos sale un buen trabajo y decimos, gloria a Dios, lo alabo por su misericordia. Porque es algo bueno, ¿verdad? Pero de pronto te despiden de tu trabajo a causa de la pandemia. Ya no hay trabajo, vas a quedar desempleado. Y entonces no lo tomamos como la misericordia de Dios, ¿verdad? Nos quejamos, nos enojamos. A veces nos peleamos con Dios. Tenemos que entender lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios abarca no solo las cosas buenas que recibimos de su mano. La misericordia de Dios también incluye aquellas cosas aparentes, y escuchen lo que digo, aparentemente negativas, aparentemente malas. Nosotros nos quejamos de eso. Pero esas cosas que aparentemente son malas, que aparentemente nos lastiman, realmente esas cosas también incluyen la misericordia de Dios. Dios que es sabio, Dios que es perfecto,
a veces permite que tú y yo vivamos situaciones dolorosas, situaciones difíciles. A veces Dios permite que tú y yo suframos pérdidas dolorosas. Pero eso también es la misericordia de Dios. Al momento no lo entendemos. Al momento nosotros podemos amargarnos, podemos quejarnos. Pero si nosotros entendemos lo que Dios le enseña al profeta, le dice, mira, te voy a enseñar lo que es mi misericordia. Quiero que sepas que mi misericordia no es solamente cuando yo hago algo bueno a tu favor. Mi misericordia también está presente cuando las cosas no son aparentemente buenas para ti. Yo no sé cómo te ha ido en estos meses de pandemia. Quizá tú digas, agradecemos a Dios que nos ha ido bien, porque hay gente que le ha ido bien en ese tiempo. Yo he oído testimonios de personas que dicen, pastor, en ese tiempo, no hombre, hemos sido sumamente bendecidos. Eso es la misericordia de Dios. Pero también hay personas que me dicen, la verdad, en ese tiempo hemos sufrido mucho. Personas amadas murieron, perdimos trabajo, cerramos la empresa. Nosotros solamente queremos entender la misericordia de Dios como lo bueno que recibimos de su mano. Pero la misericordia de Dios también incluye las cosas aparentemente, y yo uso esa palabra, aparentemente negativas. Eso que hoy te causa dolor, eso que hoy te hace sufrir, se transformará más adelante en una gran bendición para tu vida. En una gran bendición. Ahorita no lo podemos entender, ¿verdad? Ahorita estamos sufriendo, pero mañana, si tú persistes en el propósito de Dios, tú dirás, entonces eso que me pasó fue lo mejor que me pudo haber pasado. A veces tú entiendes y dices, Dios me salvó de tal cosa. Dios no lo permitió porque Él sabía que iba a pasar eso. Pero en ese momento Él no te lo dijo. En ese momento Él no fue claro, porque Él quiere que tú aprendas a confiar en su misericordia. La misericordia de Dios incluye todo. No hay nada que pase en tu vida que Dios no lo sepa y que Dios no lo permita. Si Dios permite que algo pase en tu vida, aunque sea doloroso, es porque Él sabe que es lo mejor para ti. Es porque Él sabe que es parte de su perfecta voluntad, aunque sea doloroso. Quiero terminar dándole dos pasajes de este mismo concepto de entender lo que es la misericordia de Dios. Dice así, Génesis 28:15. Dice así, voy a leer. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y dice así, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le dice a Jacob, quiero que sepas una cosa. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Otra traducción dice, no te desampararé hasta que no cumpla en ti lo que he dicho, lo que te he prometido. ¿Sabe? Aún en medio de las circunstancias más difíciles que tú estés viviendo, quiero que sepas una cosa. Es parte de la misericordia de Dios. Ahorita no lo puedes entender, pero más adelante entenderás que era parte del plan perfecto de Dios para cumplir lo que Él dijo que va a hacer. ¿Recuerdan a José? Dios le hizo soñar que era gobernante y al final lo venden como esclavo, sufre bastante,
Después Dios lo pone como gobernante, como le había dicho. Cuando sus hermanos llegan y se encuentran con que él es el segundo en poder en el imperio de Egipto, piensan que se va a desquitar, piensan que se va a vengar, le piden perdón y José le dice, mire, yo me di cuenta de algo, le dice, ustedes no me mandaron a Egipto, fue Dios el que lo hizo. Dios sabía que un día iban a necesitar de mí y Dios me mandó. Así que aún las cosas tristes y dolorosas que vivimos es parte del plan de Dios, de su misericordia. Y quiero terminar con otro versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante entender algo. Los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida a pesar que nosotros a veces somos tercos como Jonás. Dios no nos va a dejar. Dios a veces va a tener que levantar una tempestad para sacudirte. Dios a veces va a tener que mandar un pez que te trague. Dios a veces va a tener que mandar un gusano que arruine lo que tú tienes. Dios a veces va a tener que mandar un viento caliente. Pero eso es parte de su plan. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir el propósito que tiene para tu vida. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Aprovéchala. Quiero que se ponga de pie un momento, por favor. Póngase de pie allá en su lugar. Quiero que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y que usted hoy pueda pedirle a Dios que le permita cumplir su propósito para su vida. Que usted le diga hoy, dígale en sus propias palabras, dígale: Señor, yo estoy consciente que tú me das una oportunidad, una nueva oportunidad. Y quiero decirte que estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Que estoy determinado en cumplir con tu buen propósito en mi vida. Dígale: Señor, quiero que mi vida sea de bendición para muchas personas. Quiero que me ayudes a entender tu misericordia. Que tú estás presente no solo en los momentos de alegría y de felicidad, sino también tu misericordia está presente en el dolor, en la pérdida y en la necesidad. Hoy aprendo a confiar en tu misericordia, que no me dejarás hasta que cumplas en mí lo que tú has dicho. Que tú perfeccionarás la buena obra en mi vida, que no me dejarás. Y a pesar de que yo quiera salirme de tu propósito, y a pesar de que a veces yo quiera alejarme, quiera darte la espalda, que tú seguirás buscándome, que tú seguirás trabajando en mi vida, que tú seguirás haciendo la obra hasta que yo pueda cumplir tus buenos propósitos en esta tierra. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad para mi vida. Y hoy, Señor, nos determinamos a aprovechar esta nueva oportunidad. Nos ponemos en tus manos. Que seamos instrumentos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor.
Vamos a preparar nuestras ofrendas y nuestro diezmo, por favor. Le pido que disponga su corazón para darle al Padre, al Señor. Dice, quiero leer una porción de la palabra de Dios y es importante que nosotros podamos entender lo que hacemos, ¿verdad? Que nosotros siempre podamos saber lo que hacemos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 8. No lo busque, yo lo voy a leer. Dice, permítame. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Escuchen lo que dice. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, la disposición de dar, está en 2 Corintios 8, dice, será acepta por Dios según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo primero, lo que debe de acompañar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, es la voluntad, tu disposición de dar. No es una obligación dar. No es que se haga la fuerza. No es algo que se te impone. No. Es el deseo de tu corazón. Dice, si hay la voluntad de dar, Dios lo va a aceptar. Dios lo va a recibir. Y aclara, dice, porque no es lo que no tienes. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. Dios nunca te va a pedir algo que no tengas, ¿verdad? Por ejemplo, si tú en ese momento no tienes trabajo y solo ganaste 50 pesos a la semana, Dios no te va a pedir que des 500 pesos de diezmo, porque sabe que no lo tienes. Pero Dios sabe que tú puedes dar 50 centavos de diezmo. ¿Verdad? Y tú dices, pero es poco. No, es que dice, es que no es la cantidad. Dios recibe, acepta lo que tú voluntariamente le das de lo que Él te ha dado. Él te da y Él espera que tú le des. Si Él te da mucho, pues Él espera que des mucho, ¿verdad? Si recibes poco, Él espera que tú des poco. Pero es en esa lo que cuenta para Dios es tu intención, tu determinación de dar. Así que hoy cuando traigas su ofrenda, tu diezmo, que eso acompañe. Yo lo hago de corazón, voluntariamente. Yo lo entrego con amor. Póngase de pie, por favor. Voy a orar para bendecir su diezmo y su ofrenda. Y después pueden venir. Recuerden que seguir las líneas que están, las marcas, guardando la sana distancia, por favor. Oremos. Padre, hoy voluntariamente, de corazón dispuesto, traemos de lo que tú nos has dado, Señor. Te damos con amor, te damos con gratitud, reconociendo que tú eres el dador de todo lo que tenemos y es la muestra de nuestro amor para ti. Recíbelo, Padre, con todo nuestro corazón te lo entregamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden pasar a depositar sus diezmos, por favor. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga la obra de sus manos. Que Dios les guarde y les proteja de todo mal. Que Dios abra puertas para empresas, para negocios. Que Dios les supla en toda necesidad que haya. Que no falte el alimento en su mesa. Que haya despensa en su alacena. Que aún tengan para dar, para compartir con los que no tienen. Yo bendigo
su vida, yo bendigo su familia, yo bendigo la obra en sus manos, que sean prosperados, que sean bendecidos en sus caminos, que todo lo que hagan esté bajo el favor del Padre Dios y que tengan una excelente semana de bendición, de sorpresas y de alegría. Dios le bendiga en gran manera. Dios recibe su ofrenda y su diezmo y sube con una ofrenda como un perfume agradable para Él. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y nos despedimos. Padre, yo quiero bendecir a tu pueblo. Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus necesidades. Tú eres un Padre bueno que le da cosas buenas a sus hijos. Pido que obres a su favor. Pido que suplas cada necesidad. Pido que los protejas del mal. Sobre todo pido que cada uno de nosotros aprovechemos esta nueva oportunidad que tú nos das. Que haya buenas noticias en esta semana. Que sean de bendición para mucha gente que necesita conocer a Dios. Padre, ábrenos puertas para predicar. Hay gente que necesita oír el mensaje de Jesucristo. Ábrenos esas puertas para ir, para llevarles la palabra. Que seamos un pueblo que lleve el mensaje donde quiera que tú nos mandes. Yo los bendigo. Reciban la bendición de Dios. Que haya paz en su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Que Dios les guarde y los proteja de todo mal. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo, abro mi corazón a ti. Cuando vine con mi agenda, perdóname. Cuando no dependí de ti, quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir.
busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más. Oh, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más, Jesús, nada más que tú. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti.